La camioneta se alejó bajo la lluvia, llevándose 3 años de promesas rotas. Carmen abrazó al niño enfermo y sintió que moría por dentro, hasta que una sombra apareció entre los relámpagos, un apache de mirada ancestral que cambiaría su destino para siempre. La camioneta se alejó levantando una nube de polvo rojizo que se mezcló con las primeras gotas de lluvia. Carmen apretó al niño contra su pecho, sintiendo cómo el peso de 3 años se multiplicaba entre sus brazos temblorosos. «Regresa», gritó hacia el vehículo que ya era apenas un punto en el horizonte. «Miguel, regresa». Pero solo el viento le respondió, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y el eco de las palabras que aún le quemaban los oídos. «Ese niño no es mío, Carmen. Y tú ya no eres mi problema». El pequeño Javi se removió inquieto en sus brazos, sus mejillas sonrosadas por la fiebre que había comenzado esa mañana. Carmen lo meció suavemente, tratando de calmarlo mientras sus propias lágrimas se confundían con la lluvia que empezaba a caer con más fuerza. «Tranquilo, mi niño», susurró, su voz quebrada pero tierna. «Mamá está aquí». Había confiado en Miguel, 3 años de promesas, de «cuando me case contigo», de «ese niño será como mi hijo». 3 años esperando que cumpliera su palabra, mientras ella rechazaba pretendientes y soportaba las miradas de desprecio en el pueblo. La que se juntó con el forastero, la que crió al hijo sin padre, la que se quedó esperando como tonta. Las voces del pueblo resonaban ahora con cruel claridad en su mente. Carmen había dejado todo, su trabajo en la escuela, su pequeña casa heredada de su abuela, su dignidad, por seguir a Miguel a la ciudad. «Allá tendremos una nueva vida», le había prometido, lejos de los chismes y las lenguas viperina. Pero la nueva vida duró apenas 6 meses. Hasta que Miguel conoció a Sofía, la hija del patrón. Hasta que las promesas se volvieron excusas y las excusas se volvieron indiferencia. La lluvia arreció. Carmen buscó refugio bajo un mezquite solitario, pero las ramas apenas la protegían. El vestido floreado que había elegido esa mañana con esperanza, pensando que tal vez Miguel cambiaría de opinión, que tal vez la llevaría de regreso, ahora se pegaba a su cuerpo empapado. Javi comenzó a llorar, un llanto débil que le partió el alma. La fiebre había subido. «Shh, corazón mío». Carmen lo meció contra su pecho, sintiendo la temperatura del pequeño a través de la mantita húmeda. «Todo va a estar bien». Pero no sabía si era cierto. Estaban a kilómetros del pueblo más cercano, sin dinero, sin comida, sin refugio. Y la noche se acercaba con la tormenta. El frío comenzó a calarle hasta los huesos. Carmen se quitó su rebozo azul, el mismo que su madre le había tejido antes de morir, y envolvió mejor a Javi. El niño era lo único que importaba ahora, lo único que le quedaba. Recordó la última conversación con Miguel esa mañana. «Carmen, ya no puedo más. Sofía y yo nos vamos a casar. ¿Y Javi? ¿Y yo? Tú sabías que esto podía pasar. Nunca te prometí nada definitivo. 3 años no son nada definitivo para ti. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil. No hagas esto más difícil». Como si ella fuera el problema. Como si amar y esperar fuera un capricho. Como si criar a un hijo sola mientras él decidía su futuro fuera algo fácil. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el aroma de la lluvia sobre la tierra seca. Carmen se estremeció, no solo por el frío, sino por la terrible certeza que empezaba a asentarse en su pecho. Estaba completamente sola. Miró hacia el camino vacío, deseando ver luces, escuchar un motor, cualquier señal de esperanza, pero solo había oscuridad y el sonido creciente de la tormenta. Javi gimoteó nuevamente, su cuerpecito caliente contra el pecho frío de Carmen. Ella lo besó en la frente, sintiendo la fiebre que aumentaba. «Perdóname, mi niño», susurró, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Perdóname por creer en promesas que se llevó el viento». Un relámpago iluminó el paisaje desolado. Cactus, piedras
tierra agrietada que ahora bebía desesperadamente la lluvia. Y en la distancia, apenas visible entre la oscuridad, el contorno de unas montañas que parecían observarlas con compasión silenciosa. Carmen apretó a Javi contra su corazón, sintiendo cómo el miedo y la desesperación se instalaban en su pecho, como una piedra fría. Había confiado, había esperado, había amado, y ahora, bajo la lluvia implacable, entendía con claridad dolorosa que a veces el amor no es suficiente, que a veces las promesas son solo palabras que se las lleva la primera tormenta. El trueno resonó en la distancia, como un lamento ancestral que nacía de la misma tierra. Carmen cerró los ojos, abrazando a su niño, y sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Pero también, en algún lugar profundo de su corazón, una pequeña llama seguía ardiendo. La llama que enciende toda madre cuando protege a su hijo, la llama que no se apaga ni con la lluvia más fría. Carmen caminó durante horas bajo la lluvia, tropezando entre piedras y charcos, guiándose apenas por la silueta oscura de las montañas. Javi había dejado de llorar, pero su silencio la preocupaba más que sus lágrimas. El niño ardía en fiebre y apenas se movía entre sus brazos. «Un poquito más, mi amor», murmuró, aunque sus propias piernas temblaban de cansancio y frío. «Un poquito más». La tormenta había aminorado, pero la llovizna persistente se colaba a través del rebozo empapado. Los zapatos de Carmen, esos zapatos bonitos que había escogido pensando en un futuro diferente, se habían llenado de lodo y le lastimaban los pies con cada paso. Cuando vio la cueva, casi no lo creyó. Era apenas una hendidura en la roca, oculta entre nopales y arbustos espinosos, pero era refugio. Se acercó con cuidado, temiendo que fuera madriguera de algún animal, pero solo encontró silencio y el olor a tierra húmeda. Se deslizó hacia adentro, protegiendo la cabeza de Javi. La cueva era pequeña pero seca, con espacio suficiente para ambos. Carmen se recostó contra la pared rocosa, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar sin que el agua le goteara en la cara. Desenvolvió a Javi con manos temblorosas. El niño tenía la carita roja y los labios secos. Carmen tocó su frente. La fiebre había subido. Con el corazón encogido, se quitó el vestido mojado y usó la parte más seca para secar el cuerpecito del pequeño. «Agua», pensó desesperada. «Necesita agua». Pero solo tenía lluvia. Salió hasta la entrada de la cueva y extendió las manos, recogiendo las gotas que caían del saliente rocoso. Era poca, pero algo era mejor que nada. Regresó junto a Javi y le humedeció los labios con cuidado. El niño abrió los ojitos y la miró con esa confianza absoluta que solo tienen los hijos hacia sus madres. Carmen sintió que el pecho se le desgarraba. «Mamá está aquí», susurró, acariciando su cabello húmedo. «Siempre voy a estar aquí». La noche cayó completamente. Carmen se acurrucó contra Javi, cubriéndolos a ambos con el rebozo húmedo, tratando de darle todo su calor corporal. El frío se intensificó y ella comenzó a tiritar incontrolablemente, pero no se apartó ni un centímetro del niño. En la oscuridad, los pensamientos se volvieron más sombríos. ¿Y si Javi empeoraba? ¿Y si no llegaba ayuda? ¿Y si había cometido el error más grande de su vida al confiar en Miguel? Recordó el día que conoció a Javi. Tenía apenas 2 meses cuando su hermana menor se lo trajo, desesperada. «No puedo, Carmen. Soy muy joven. El padre se fue. Mamá me va a correr. Por favor, ayúdame». Carmen lo había tomado en brazos y había sentido algo que nunca antes había experimentado. Un amor tan profundo y protector que le cambió el corazón para siempre. No importaba que no fuera su hijo biológico. Era su hijo del alma. «Yo lo cuido», le había dicho a su hermana. «Tú termina la escuela, busca trabajo. Yo me hago cargo». Y así,
A los 25 años, Carmen se convirtió en madre, sin cuestionamientos, sin reproches, con toda la naturalidad del mundo. Porque así era ella, la que cuidaba, la que protegía, la que ponía el bienestar de otros antes que el propio. Tal vez eso había sido su error con Miguel, creer que él también podría amar así, sin condiciones. Creer que un hombre podría valorar esa capacidad de entrega total que ella tenía. Un búho ululó en la distancia. Carmen se estremeció, no por miedo, sino por la soledad que ese sonido representaba. Se sintió como ese búho, sola en la oscuridad, cantando a la nada. Javi se movió inquieto y murmuró algo ininteligible. Carmen lo acercó más a su pecho, cantándole bajito la canción de cuna que le había enseñado su abuela. Duérmete, mi niño, que la noche llegó, las estrellas vigilan, no tengas temor. Duérmete, mi niño, que mamá te cuidará, hasta que el sol regrese, aquí estará. Su voz se quebró en la última línea. ¿Estaría ahí? ¿Podría cumplir esa promesa? La lluvia había parado completamente. Desde la entrada de la cueva, Carmen podía ver algunas estrellas que comenzaban a aparecer entre las nubes. Se veían tan lejanas, tan indiferentes a su dolor. «Abuelita», susurró hacia la noche, «si me estás viendo, ayúdame. No sé qué hacer, no sé cómo salir de esto». Su abuela siempre había sido su refugio. La mujer fuerte que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente. La que le había enseñado que las mujeres de nuestra sangre no nos rendimos, mija. Nos doblamos, pero no nos quebramos. Pero esta noche, acurrucada en una cueva con un niño enfermo en brazos, Carmen se sentía completamente quebrada. El cansancio la venció gradualmente. Se durmió con Javi pegado a su pecho, su respiración acompasándose con la del niño, como si fueran un solo corazón latiendo en la oscuridad. No supo cuánto durmió. La despertó un sonido extraño. Pasos. Pasos suaves pero firmes sobre la tierra húmeda. Carmen abrió los ojos alerta. Su primer instinto fue proteger a Javi, acercándolo más contra su cuerpo. Los pasos se acercaban. Una sombra apareció en la entrada de la cueva. La figura se recortó contra el cielo estrellado como una aparición. Carmen contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temió despertar a Javi. El hombre, porque era claramente un hombre, permaneció inmóvil en la entrada de la cueva, como evaluando la situación. No era Miguel. No era nadie que ella conociera. Su silueta era imponente pero no amenazante. Alto, de hombros anchos, con el cabello suelto cayendo hasta los hombros. Incluso en la penumbra, Carmen pudo distinguir sus facciones marcadas, la línea recta de su nariz, la mandíbula definida. Su piel tenía el tono cobrizo que hablaba de sangre antigua, de raíces profundas en esta tierra. «No temas», dijo con voz grave y pausada. Sus palabras llegaron como un bálsamo inesperado. «Vi el humo de tu aliento en el frío. Supe que alguien necesitaba ayuda». Carmen no había notado que se veía su respiración. Tampoco había notado que había dejado de temblar al escuchar esa voz. El hombre se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Llevaba una manta gruesa sobre los hombros y algo en las manos que Carmen no alcanzaba a distinguir. «El niño está enfermo», murmuró ella, encontrando su voz. No era una pregunta. Sí. Carmen asintió, sorprendida por la certeza de ese extraño. «Tiene fiebre». Sin pedir permiso, el hombre se arrodilló junto a ella. De cerca, Carmen pudo ver sus ojos, profundos, serenos, con esa tristeza antigua que a veces tienen los ojos de quienes han visto demasiado. Se quitó la manta de los hombros y los cubrió a ambos con ella. Era de lana gruesa y aún conservaba el calor de su cuerpo. Carmen sintió inmediatamente la diferencia. La manta no solo los abrigaba, los envolvía en una sensación de protección que no había sentido en años. «¿Quién eres?», preguntó en un susurro. «Itzel», respondió él,
tocando suavemente la frente de Javi. El niño necesita medicina. De una pequeña bolsa de piel que llevaba al cinto, Itzel sacó unas hojas secas. Las frotó entre sus palmas y el aroma que se liberó era fresco, casi medicinal. «Hierba de la fiebre», explicó con voz tranquila. «Ayudará a bajar la calentura». Carmen lo observó mientras él trabajaba con movimientos seguros y precisos. Preparó una pequeña infusión usando agua de lluvia que había recogido en una vasija de barro. El líquido tomó un color dorado pálido. «¿Confías en mí?», preguntó Itzel, mirándola directamente a los ojos. Carmen debería haber sentido miedo. Debería haber desconfiado de un extraño que aparecía en medio de la noche, pero algo en la presencia de este hombre le transmitía una calma profunda, como si fuera la respuesta a una oración que no sabía que había estado rezando. «Sí», susurró. Itzel humedeció los labios de Javi con la infusión, gota a gota, con una paciencia infinita. El niño no despertó completamente, pero aceptó el líquido de manera instintiva. «Ahora descansa», murmuró Itzel. «La medicina hará su trabajo». Se acomodó del otro lado de la cueva, respetando el espacio de Carmen pero manteniéndose lo suficientemente cerca para brindar protección. Sacó otra manta más pequeña y se cubrió, recostándose contra la pared rocosa. Carmen lo estudió en silencio. Todo en él hablaba de una conexión profunda con esta tierra, la manera en que se movía sin hacer ruido, cómo había encontrado su refugio en la oscuridad, el conocimiento ancestral de las plantas medicinales. «¿Vives por aquí?», preguntó ella. «Donde la tierra me llama», respondió Itzel. «A veces en las montañas, a veces cerca del río. Esta noche me llamó aquí». Sus palabras tenían una calidad poética que contrastaba con la dureza aparente de su vida. Carmen se dio cuenta de que hablaba español, pero con un ritmo diferente, como si estuviera traduciendo pensamientos que nacían en otro idioma. «¿Por qué me ayudas?». La pregunta salió antes de que Carmen pudiera detenerla. Itzel la miró durante un largo momento. En sus ojos, Carmen vio una tristeza que reconoció, la tristeza de quien ha perdido algo irreemplazable. «Porque el dolor reconoce al dolor», dijo finalmente, «porque nadie debería estar solo cuando carga tanto peso». Carmen sintió que algo se removía en su pecho. No eran solo las palabras, sino la manera en que las había dicho, como si entendiera exactamente lo que ella había vivido sin necesidad de explicaciones. Javi se movió entre sus brazos, pero su respiración se había vuelto más regular. La fiebre parecía estar cediendo. «¿Cómo sabías?». «Mi hermana», interrumpió Itzel suavemente, «murió en una cueva como esta, sola, con su bebé en brazos. Nadie la ayudó, nadie la buscó». El silencio que siguió fue denso, lleno de dolor compartido. Carmen entendió que este hombre no la había encontrado por casualidad. La había buscado guiado por una herida propia, por una necesidad de sanar a través de la ayuda a otros. «Lo siento», murmuró ella. «No lo sientes», respondió Itzel. «Honrala. Vive por las dos». Carmen sintió que las lágrimas regresaban, pero esta vez no eran lágrimas de desesperanza. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La noche se extendía afuera, pero dentro de la cueva, arropada por la manta de Itzel y protegida por su presencia silenciosa, Carmen se sintió por primera vez segura desde que había subido a aquella camioneta esa mañana. Javi murmuró algo dormido y sonrió levemente. La fiebre había bajado. Carmen despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la entrada de la cueva. Por un momento, se desorientó, pero luego sintió el peso cálido de Javi en sus brazos y todo regresó a su memoria. La camioneta, la lluvia, la desesperación. Itzel se incorporó con cuidado y lo buscó con la mirada. Estaba sentado cerca de la entrada, observando el amanecer. Había encendido un pequeño fuego
y el aroma de algo hirviendo llegaba hasta ella. ¿Cómo está?, preguntó Itzel sin voltear, como si hubiera sentido que ella había despertado. Carmen tocó la frente de Javi. La fiebre había bajado considerablemente. «Mejor», respondió, sorprendida por el alivio en su propia voz. «Mucho mejor». Itzel asintió y se acercó con una taza humeante. «Caldo de hierbas, te dará fuerza». Carmen aceptó la taza con manos temblorosas. El líquido era claro, con un sabor ligeramente amargo pero reconfortante. Mientras bebía, se dio cuenta de que Itzel la observaba con atención, no de manera invasiva, sino como quien evalúa la salud de alguien que ha estado enfermo. «Necesitas comer», dijo él. Del fuego sacó algo envuelto en hojas. Cuando las abrió, Carmen vio que eran pequeñas tortas de maíz todavía calientes. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «Siempre cargo provisiones», explicó Itzel. «El desierto no perdona la falta de preparación». Carmen probó la torta. Tenía un sabor simple pero satisfactorio, como si hubiera sido hecha con ingredientes que conocían su propósito. Mientras comía, Itzel preparó otra pequeña porción del té de hierbas para Javi. El niño despertó gradualmente, parpadeando confundido hacia el extraño que se acercaba con la taza. Sus ojitos se llenaron de miedo y se aferró al vestido de Carmen. «Tranquilo, mi amor», murmuró ella. «Itzel nos ayudó. Él te curó la fiebre». Pero Javi se escondió contra el pecho de su madre, observando a Itzel por encima del brazo de Carmen con curiosidad, mezclada con timidez. Itzel no insistió. Se alejó unos pasos y se sentó en el suelo, dejando la taza al alcance de Carmen. Luego, de su bolsa, sacó algo que hizo que los ojos de Javi se abrieran con asombro. Una pequeña figura tallada en madera, un conejito con largas orejas. Sin decir palabra, Itzel comenzó a hacer que el conejito saltara sobre una roca, emitiendo pequeños sonidos suaves. Javi, olvidando su timidez, comenzó a seguir los movimientos con fascinación. Poco a poco, el niño se relajó. Cuando Itzel dejó el conejito en el suelo, Javi extendió su manita hacia él. En lugar de dárselo directamente, Itzel hizo algo inesperado. Tomó la pequeña mano de Javi y la puso sobre su propio corazón, manteniéndola allí por unos segundos. Luego murmuró algo en una lengua que Carmen no entendía, pero que sonó como una bendición. «Le estoy diciendo que es valiente», explicó Itzel a Carmen, «que su corazón es fuerte como el de un guerrero pequeño». Carmen sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así a Javi. Miguel apenas lo toleraba. Su familia lo veía como una carga. Pero este extraño, en pocos minutos, había visto en su niño lo que ella siempre había visto. Algo especial, algo digno de amor y respeto. Javi sonrió por primera vez en días. Tomó el conejito y lo abrazó contra su pecho, imitando el gesto que Itzel había hecho con su mano. «Gracias», susurró Carmen, y la palabra se sintió insuficiente para todo lo que quería expresar. Itzel la miró y en sus ojos había algo nuevo. Una suavidad que no había estado allí la noche anterior. «Él te parece mucho», dijo, «en la manera de abrazar, en la forma de mirar. Es tu hijo del corazón». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con regresar, pero esta vez las contuvo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo también fui un niño del corazón. Mi madre verdadera me entregó a mi tía cuando era pequeño. Ella me crió como suyo, me amó como suyo. A veces el amor de sangre no es tan fuerte como el amor elegido». Las palabras de Itzel crearon un puente invisible entre ellos. Carmen entendió que este hombre no solo estaba ayudándola por compasión, estaba sanando sus propias heridas a través de este acto de cuidado. «¿Qué pasó con tu tía?», preguntó Carmen. Una sombra cruzó el rostro de Itzel. «La perdí hace años, una enfermedad que los doctores no pudieron curar». Se quedó callado un momento. «Desde entonces camino solo». «¿No tienes familia?» «Tuve una esposa»,
una hija. Su voz se volvió más grave. Un día salieron al pueblo a comprar medicina. Nunca regresaron. Carmen sintió que el corazón se le encogía. «Lo siento. No fue culpa tuya», dijo Itzel, pero su mirada se perdió en el horizonte. A veces el destino nos quita todo lo que amamos para enseñarnos a amar de manera diferente. Javi se acercó gateando hasta Itzel y le ofreció el conejito, como si intuyera que el hombre necesitaba consuelo. Itzel lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. «Niño sabio», murmuró, acariciando la cabecita de Javi. «Ya sabe que dar es mejor que recibir». Carmen observó la escena y se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. La desesperación de la noche anterior estaba siendo reemplazada por algo más sólido. Gratitud, sí, pero también una extraña sensación de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era solo refugio físico lo que Itzel les había dado. Era reconocimiento, dignidad, la confirmación de que merecían ser cuidadas, protegidas, valoradas. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sintió vista, realmente vista. Durante los días siguientes, la cueva se convirtió en un refugio de sanación. Itzel aparecía cada mañana con provisiones: frutas silvestres, raíces comestibles, agua fresca de un manantial cercano. Nunca se quedaba todo el día, pero siempre regresaba al atardecer, como si comprendiera que Carmen necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido. Al tercer día, Carmen se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. Se levantó temprano, antes de que Itzel llegara, y por primera vez desde el abandono, se miró en el pequeño espejo que llevaba en su bolsa. Los ojos que le devolvieron la mirada eran diferentes. Seguían cargando dolor, pero había algo nuevo en ellos: determinación. Las lágrimas habían limpiado más que su rostro. Habían lavado la desesperanza. Cuando Itzel llegó esa mañana, la encontró peinando a Javi con sus dedos, cantándole una canción. El niño reía y trataba de atrapar las manos de su madre, completamente recuperado de la fiebre. «Te ves diferente», observó Itzel, acomodándose cerca del fuego. Carmen lo miró y sintió una calidez extraña en el pecho. En estos días, había llegado a conocer las pequeñas rutinas de este hombre. Cómo siempre se sentaba de manera que pudiera ver tanto la entrada de la cueva como a ella y Javi. Cómo sus manos nunca estaban completamente quietas, siempre tallando algo, tejiendo cordeles, trabajando con plantas. Era como si la quietud absoluta le resultara imposible. «Me siento diferente», admitió ella. «Más completa de alguna manera». Itzel asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. Esa mañana, en lugar de sus actividades habituales, Itzel se acercó a Carmen con algo inesperado en las manos: una pequeña navaja y un espejo de metal pulido. «¿Qué es esto?», preguntó ella confundida. «Tu cabello», dijo él suavemente. «Está enredado, lastimado por la lluvia y el viento. A veces, para crecer, hay que cortar lo que está roto». Carmen se llevó instintivamente las manos al cabello. Era cierto que estaba maltratado, con nudos que no había podido desenredar completamente. «Pero cortarlo, ¿tú lo harías?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «Si me lo permites». Había algo profundamente íntimo en esa propuesta. En su cultura, el cabello de una mujer era sagrado, personal. Que un hombre se ofreciera a cortarlo era un gesto de confianza extraordinaria. Carmen se sentó frente a él, dándole la espalda. Sintió sus manos tomar su cabello con cuidado reverencial, separando los mechones enredados con paciencia infinita. «Mi abuela decía que el cabello guarda memoria», murmuró Carmen mientras Itzel trabajaba. «Que cada mechón recuerda lo que hemos vivido». «Entonces cortaremos solo los recuerdos que te lastiman», respondió él. «Los buenos se quedan». Los mechones caían suavemente sobre el rebozo que Carmen tenía extendido en el regazo. Con cada corte,
Sentía como si se estuviera liberando de algo pesado. No era solo el cabello maltratado lo que Itzel estaba quitando. Eran las noches de espera inútil, las promesas rotas, la humillación de ser abandonada. Cuando terminó, le entregó el espejo. Carmen se miró y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello ahora llegaba justo hasta los hombros, enmarcando su rostro de una manera que la hacía ver más joven, más libre. «Es hermoso», murmuró, pasando los dedos por los mechones cortados. «Ahora se ve quién eres realmente», dijo Itzel, «sin nada que esconda tu fuerza». Carmen se volvió para mirarlo y se dio cuenta de que algo había cambiado también en la manera en que él la observaba. Había admiración en sus ojos, pero más que eso, había reconocimiento, como si finalmente pudiera ver en ella a la mujer que siempre había estado allí, oculta bajo capas de dolor y duda. Javi gateó hasta ella y tocó su cabello nuevo con curiosidad, sonriendo con aprobación. Luego se acercó a Itzel y, para sorpresa de ambos, se subió a sus rodillas. Era la primera vez que el niño buscaba activamente el contacto con Itzel. Carmen sintió que algo se expandía en su pecho al ver cómo su hijo se acurrucaba contra el pecho del hombre, jugando con los botones de su camisa. «Te adoptó», murmuró Carmen, observando la escena con una mezcla de ternura y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Los niños sienten la verdad», respondió Itzel, acomodando a Javi con naturalidad. «No juzgan, solo confían». Carmen los observó juntos y una imagen se formó en su mente. Así se veía una familia. No por la sangre, no por los papeles, sino por la elección mutua de cuidarse, de estar presentes, de crear un círculo de protección alrededor del amor. Por primera vez desde que Miguel la había dejado, Carmen se permitió imaginar un futuro diferente. No el futuro que había planeado con promesas ajenas, sino uno que ella misma podría construir. «Itzel», dijo suavemente, «¿qué piensas hacer cuando llueva otra vez?» Él la miró con curiosidad. «¿Por qué preguntas?» «Porque pienso que las tormentas no avisan. Y pienso que a veces necesitamos refugio más de una vez». Sus palabras flotaron entre ellos cargadas de significado. No era solo sobre la lluvia, y ambos lo sabían. Era una invitación, tímida pero sincera, a considerar que lo que habían encontrado juntos no tenía por qué ser temporal. Itzel guardó silencio por un largo momento, meciendo suavemente a Javi, quien había comenzado a quedarse dormido contra su pecho. «Las tormentas también traen cosas buenas», dijo finalmente. «A veces lavan lo que necesita irse, a veces traen a las personas que necesitamos encontrar». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. En esas palabras había una respuesta, una puerta que se abría hacia posibilidades que no se había atrevido a considerar. Se acercó un poco más a él, lo suficiente para ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las cicatrices pequeñas en sus manos que hablaban de una vida vivida en contacto con la tierra. «¿Te quedarías?», preguntó, y la pregunta salió como un susurro. «Si te lo pidiera, ¿te quedarías?». Itzel levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. Sus dedos eran ásperos pero cálidos. «Carmen», dijo su nombre como si fuera una oración, «yo he estado esperando que me pidas quedarme desde el momento en que te vi en esta cueva». La séptima mañana llegó con el sonido de motores en la distancia. Carmen, que estaba preparando el desayuno junto a Itzel, se paralizó al reconocer el ruido familiar de una camioneta, acercándose por el sendero rocoso. «Se acercan», murmuró Itzel, poniéndose de pie con movimientos fluidos. No parecía alarmado, pero Carmen notó cómo su postura cambió, volviéndose más alerta, más protectora. Carmen tomó a Javi en brazos, su corazón latiendo aceleradamente. Solo una persona sabía dónde habían estado, Miguel. Pero ¿por qué vendría ahora, después de una semana?
La camioneta se detuvo cerca de la entrada del pequeño valle donde estaba la cueva. Carmen escuchó voces, varias personas discutiendo. Reconoció inmediatamente la voz de Miguel, pero había otras, su hermana Rosa, y lo que la hizo temblar, la voz áspera de don Aurelio, el padre de Miguel. «Carmen», gritó Miguel, «sé que estás ahí. Sal, necesitamos hablar». Itzel la miró interrogante. Carmen se dio cuenta de que tenía que explicar. «Miguel», susurró, el padre de Javi y su familia, el que te abandonó». No era una pregunta. Carmen asintió, sintiendo que toda la paz de los últimos días se desvanecía de golpe. «No tienes que salir», dijo Itzel con voz firme. «No le debes nada». Pero Carmen sabía que no era tan simple. Rosa estaba allí, y a pesar de todo, era su hermana, y las voces se acercaban. «Carmen, por favor». Ahora era la voz de Rosa. «Solo queremos hablar. Estamos preocupados». Inesperadamente, Carmen sintió que la rabia crecía dentro de ella en lugar del miedo. No la rabia ciega de la desesperación, sino algo más poderoso, la rabia de quien ha encontrado su propio valor. «Voy a salir», dijo, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «Carmen, voy a salir», repitió mirando directamente a Itzel, «pero no sola». Itzel asintió lentamente. «Nunca sola». Salieron de la cueva juntos. Carmen llevaba a Javi en brazos, e Itzel caminaba a su lado, no detrás como un protector, sino junto a ella como un igual. Su presencia era silenciosa pero imponente. Miguel, Rosa y don Aurelio los esperaban cerca de las rocas. Carmen notó inmediatamente la expresión de sorpresa en sus rostros al ver a Itzel, seguida rápidamente por algo que reconoció como desprecio en los ojos del padre de Miguel. «Carmen». Miguel se acercó con los brazos extendidos, como si esperara un abrazo. «Gracias a Dios que estás bien. Hemos estado buscándote por todas partes». Carmen permaneció inmóvil. «¿Ah, sí? ¿Por qué?» «Porque nos preocupamos por ti», intervino Rosa, pero su voz sonaba nerviosa. «Cuando Miguel nos contó lo que pasó». «¿Qué les contó exactamente?», preguntó Carmen, y por primera vez en años su voz tenía un filo que los hizo retroceder un paso. Miguel intercambió miradas incómodas con su padre. «Les dije que habíamos tenido una discusión, que te había sido molesta». «¿Una discusión?». Carmen sintió que la rabia se intensificaba. «¿Le dijiste que me abandonaste en medio de la carretera con un niño enfermo?». «Carmen, por favor, no exageres». «¿Exagerar?». Carmen se adelantó un paso. «¿Cómo se llama cuando dejas a una mujer y un niño bajo la lluvia, a kilómetros de cualquier lugar seguro? ¿Cómo se llama eso, Miguel?». Don Aurelio intervino con voz autoritaria. «Se llama poner límites. Mi hijo ya no puede cargar con tus problemas. Ya va a casarse». Las palabras golpearon a Carmen, pero no como antes. Ahora rebotaron contra algo sólido que había crecido dentro de ella durante estos días con Itzel. ¿Mis problemas? Carmen abrazó más fuerte a Javi. ¿Mi hijo es un problema? No es tu hijo, espetó don Aurelio. Y tampoco es de Miguel. Es hora de que asumas tu responsabilidad y dejes de perseguir a mi hijo. El silencio que siguió fue denso. Carmen sintió que Itzel se tensaba a su lado, pero no se movió. Era su momento, su confrontación. «Tienes razón», dijo Carmen finalmente, y vio sorpresa en todos los rostros. «Javi no es problema de Miguel, nunca lo fue. Es mi responsabilidad, mi hijo, mi familia». Se volvió hacia Miguel y cuando habló su voz era clara y firme. «Por 3 años esperé que fueras el hombre que prometiste ser. Por 3 años creí que las promesas significaban algo para ti. Me equivoqué. Pero ¿sabes qué, Miguel? Gracias». «¿Gracias?». Miguel parecía confundido. «Gracias por abandonarme, porque me llevó a encontrar algo mucho mejor que tus promesas vacías». Don Aurelio miró a Itzel con desprecio obvio. «¿Ya te conseguiste otro?».
¿Y ahora vienes con este indio? Fue entonces cuando Itzel habló por primera vez, su voz baja pero resonante. Cuidado con tus palabras, anciano. La sangre de mi pueblo corrió por esta tierra antes de que los tuyos supieran que existía, y seguirá corriendo después de que se los haya llevado el viento. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando, respondió Itzel con calma absoluta. Pero la educación solo funciona con quienes tienen capacidad de aprender. Carmen sintió una oleada de orgullo y gratitud hacia este hombre que había elegido pararse a su lado, no para hablar por ella, sino para respaldar su propia fuerza. Rosa, que había permanecido callada, se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. Carmen, por favor, regresa a casa, la familia te necesita, yo te necesito. ¿La familia? Carmen miró a su hermana con tristeza. Rosa, ¿dónde estaba la familia cuando Miguel me dejó tirada? ¿Dónde estaba cuando necesité ayuda? Tú decidiste irte con él. Y tú decidiste no preguntarte nunca si estaba bien. Carmen tocó suavemente la mejilla de su hermana. Te amo, Rosa. Siempre te voy a amar. Pero no voy a regresar a ser la Carmen que se conformaba con migajas de cariño. La tensión se había vuelto palpable. Don Aurelio caminaba de un lado a otro como animal enjaulado, mientras Miguel intentaba recuperar el control de una situación que claramente se le había escapado de las manos. Carmen, sé razonable, insistió Miguel, cambiando de táctica. Mira tu situación. Estás viviendo en una cueva, sin trabajo, sin futuro. ¿Eso es lo que quieres para el niño? Carmen sintió el peso de esas palabras, pero también sintió algo más. La certeza absoluta de que todo lo que necesitaba estaba ya en sus brazos y a su lado. ¿Sabes qué veo cuando miro mi situación, Miguel? Carmen acomodó a Javi, quien observaba todo con ojos grandes pero sin miedo, confiado en los brazos de su madre. Veo a un niño sano y feliz. Veo que he aprendido a cuidarme sola. Veo que encontré a alguien que nos valora sin condiciones. ¿Valora? Don Aurelio soltó una risa áspera. ¿Qué puede ofrecerte? ¿Una vida vagando por el desierto como no más? Fue entonces cuando Itzel hizo algo completamente inesperado. Se quitó una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cuello y la abrió. Dentro había varias piedras que brillaron bajo la luz del sol como pequeños soles atrapados. Oro, dijo simplemente, de la mina que mi abuelo me heredó en las montañas, abandonada por décadas, pero rica en venas que solo nosotros conocemos. El silencio fue absoluto. Incluso don Aurelio se había quedado sin palabras. Pero eso no importa, continuó Itzel, guardando las piedras. Porque lo único que importa es esto, señaló a Carmen y Javi. Una familia que se elige, que se cuida, que se ama sin condiciones. Carmen sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo, no por el oro, eso era lo menos importante, sino por la manera en que Itzel había defendido su valor como familia. Miguel se acercó desesperadamente. Carmen, espera. Podemos intentarlo otra vez. Sofía y yo, bueno, tal vez podamos esperar. No. La palabra salió de Carmen con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. No, Miguel, no vamos a intentarlo otra vez. No voy a ser tu segunda opción nunca más. Se volvió hacia Itzel, y en sus ojos había una decisión que había tomado no desde la desesperación, sino desde la certeza absoluta de donde pertenecía. Itzel, dijo, y su voz tembló no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Ese día me preguntaste si me quedaría si te lo pidiera. Ahora te pregunto yo, ¿querrías construir una familia con nosotros? ¿De verdad? Itzel la miró durante un momento que se sintió eterno. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella y Javi. Tomó las pequeñas manos del niño entre las suyas. Javi, le dijo al niño con solemnidad, ¿me aceptas como tu papá del corazón? El niño, como si entendiera perfectamente la importancia del momento, se lanzó a los brazos de Itzel y le dio un beso en la mejilla.
Luego miró a Carmen y sonrió, como dándole su aprobación. Itzel se puso de pie y tomó las manos de Carmen. Carmen, mujer valiente, corazón generoso. Sí, sí quiero construir una familia contigo. Quiero que Javi sea mi hijo. Quiero protegerlos, amarlos, caminar junto a ustedes todos los días que me queden de vida. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría pura, de gratitud, de amor correspondido. Entonces sí, susurró, sí a todo. Se besaron por primera vez, un beso suave, lleno de promesas que ambos sabían que iban a cumplir. Javi aplaudió desde los brazos de Carmen, como si supiera que estaba presenciando el momento en que su familia verdadera se formaba oficialmente. Rosa se acercó lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro. Carmen, lo siento. Siento no haberte apoyado. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Carmen se separó de Itzel y abrazó a su hermana. Te perdono, Rosa, y espero que algún día puedas entender la diferencia entre una familia de sangre y una familia de corazón. Miguel y su padre intercambiaron miradas derrotadas. La partida había terminado y habían perdido no por falta de recursos, sino por falta de corazón. Carmen, Miguel hizo un último intento. Si alguna vez cambias de opinión. No voy a cambiar de opinión, respondió Carmen con una sonrisa serena. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar. Los tres se alejaron hacia la camioneta. Carmen los vio partir sin tristeza, sin rabia, solo con una sensación profunda de liberación. Itzel la abrazó por detrás, envolviendo también a Javi en sus brazos. «¿Estás segura?», murmuró contra su oído. Carmen se recostó contra su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Miraron juntos hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas bajo el cielo limpio. Había una casa que construir, una vida que crear, un amor que florecer. Carmen se quitó el rebozo azul, el mismo que su madre había tejido, el mismo que la había protegido durante la tormenta, y lo extendió sobre una roca plana, como una ofrenda de gratitud a la vida. Ya no lo necesitaba para protegerse. Ahora tenía algo mucho mejor. Una familia que había elegido, y que la había elegido de vuelta. El viento llevó una de las piedras doradas que habían caído de la bolsa de Itzel, y la depositó suavemente sobre el rebozo, como una bendición, como una promesa de abundancia, como la firma de la justicia poética que a veces, solo a veces, llega cuando el corazón ha aprendido a merecerla.